Hola, este es 8910, gracias por acompañarnos. Como siempre, si entra a través de Facebook, ponga me gusta. Y si entra a través de YouTube, suscríbase. Ayúdenos a difundir esta diferente línea de pensamiento, que es tan importante en el mundo de hoy, tan complejo, tan complicado. Y pensar diferente también tiene sus matices. Por eso tenemos, ¿no?, la gallardía, llamémoslo, de poder hablar y poder decir, de poder opinar. Agradezco muchísimo los montones de mensajes que han llegado, especialmente por la entrevista de Juan Gabriel Lavaqué y de Héctor Juliano. Fue muy valiosa, igual por dos puntos de vista diferentes, pero uno con una intencionalidad de ver un poquito la luz al final del camino. Sabemos que días después, ya el gobierno de Grecia firmó el acuerdo con el Grupo Europeo y por supuesto se subordinó a las políticas que los mandantes determinaron, razón por la cual viene un ajuste tremendo en Grecia y que, bueno, no en vano Juliano tenía cierta cordura en su mensaje. También agradezco a todos, y hasta a las mismas críticas de muchos de que nos han escrito. Yo les agradezco las críticas. Igual, para nosotros, decir lo que decimos tiene importancia. Sé que a muchos no les gusta, sé que van a disentir, pero ahí está la métier. Hay todos los canales de televisión abierta, los medios de difusión en general, son los portavoces de lo que los que nos critican quieren escuchar, por lo tanto tienen otros medios para acceder. Nosotros simplemente decimos lo que pensamos, nos gusta decirlo, estamos convencidos en lo que decimos y creemos en Dios, en la familia, en la patria, y eso es nuestro métier, eso es nuestro norte. Así que gracias igual por las críticas y gracias por todas las manifestaciones de apoyo. Hoy el programa tenemos una invitada muy amiga, muy especial y con una gran voluntad de lucha. En este caso me refiero a la doctora Chinda Brandolino. Chinda Brandolino es médica legista, perito forense de la provincia de Buenos Aires, es médica clínica, y actualmente, por supuesto, es presidente de la Fundación Pro Vida, que actúa en todo el país, en todas las ciudades de la República, y se presenta en las próximas elecciones de agosto como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires ante el Congreso de la Nación por el partido Todos por Buenos Aires, lista 298. Gracias. Gracias a vos, Juan Manuel, por esa presentación. Chinda, ¿cómo nos vamos a presentar a una amiga? Y aparte que tenga ganas de jugarse, ¿no?, en la política de hoy que está tan depreciada. Las ganas son fundamentalmente espirituales, ¿no? Haciendo ese claro distingo que no le gusta al hombre moderno entre mente y espíritu, esa fuerza interior espiritual más sagrada que hay en el hombre, que te señala el norte y que hace que tu voluntad se subordine a ese deseo espiritual. Porque, por supuesto, ya tengo mis años y desde el punto de vista anímico espontáneo, vos ves que nuestro país está realmente en terapia intensiva hace muchísimo tiempo y no tiene vistas de salir por el momento. Entonces, bueno, hay que alentarnos con ese espíritu, eso que tenemos adentro todos los seres humanos, esa cosa que va por arriba de la mente, esa voluntad que sale del alma, y bueno, buscar ese norte y sacar energías de donde no tenemos, a lo que invito a todos tus televidentes, ¿no? Claro. Nosotros tenemos medio la postura con que las elecciones es un tema, ¿no?, manejado ya, y si uno no es millonario no llega, si uno no tiene dinero para imponerse en los medios de comunicación, es como que la gente no sabe que uno existe. Tampoco, más allá de que, bueno, ahora por la ley permiten a los candidatos a diputados aparecer en televisión pública, ¿no?, pero es solo ese caso. Pero de todas maneras entendemos que hay como una chicaneada democrática en un país donde la democracia ha demostrado toda su falencia, ¿no? Totalmente. Y más subordinada desde, como siempre decimos, la caída de Puerto Argentino, que Margaret Thatcher nos dio esta democracia cipaya, ¿no?, que todos están dispuestos a firmar el tema de la deuda externa, todos están dispuestos a firmar o cumplir con todas las indicaciones que bajan de los grandes centros de poder. Claro, así es. Las dos te diría. O sea que te animes es importante, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Espero que sí, que muchos otros nos acompañen, y esto tiene que ser la voluntad del pobre pueblo argentino callado y golpeado, que, como vos dijiste, no tiene representación en los medios. Lo que yo recojo en estos pocos años de experiencia, 2 cosas. Una, que la
es que toda la gente cree que nadie hace nada. Y vos encontrás en todas las provincias, en las ciudades importantes, gente que se reúne en grupitos como nosotros, con voluntad de hacer algo, y en lo poco o mucho que puedan hacer en su medio lo hacen, se sacrifican, tratan, pero nadie se entera. Porque los grandes medios de comunicación, por supuesto que están al servicio del interés cipayo. Esto no es un misterio, es un secreto dicho a voces. Todos los medios masivos de comunicación responden al poder internacional. Entonces la Argentina, después de la guerra de Malvinas, quedó postrada en una forma casi definitiva ante el poder mundial, representado, su cabeza es Inglaterra, digámoslo como se debe decir. Thatcher representaba a esa autoridad suprema, nos dejó postrados, y el mecanismo con el que nos dejó postrados es el endeudamiento externo. Es un mecanismo, ya tantas veces lo has explicado y lo ha explicado gente idónea en este programa, donde obligan a los países de una u otra manera a tomar préstamos con condiciones imposibles de ser pagadas, ¿no es cierto? Condiciones arbitrariamente impuestas, como este invento de la capitalización del interés, en donde esa deuda se va incrementando en lugar de disminuir, a pesar de pagar puntualmente esos intereses, ya que todo no lo puedes pagar, y no amortizás capital, o sea que al año siguiente vas a deber el doble y el doble y el doble, lo que nos ha pasado a todos los países del mundo. ¿Y cuál es el sentido? Porque la gente que escucha por ahí se pregunta ¿para qué? Sencillamente, el deudor no es soberano. Entonces nuestros gobernantes, que son los que representan a un país deudor, firman todo lo que se les exige porque somos deudores. Y además yo me atrevería a decir, es un poquito insolente lo que voy a decir, pero el poder lo tiene el hemisferio norte, los acreedores, y entonces parece que van a mantener o no en el poder a aquellos que le digan amén y firmen lo que tienen que firmar. Entonces hay dos temas que ningún gobernante de los que hemos tenido ha tocado o ha modificado, que son los dos temas que hacen a nuestra salvación o destrucción: la deuda externa y las políticas demográficas de control de natalidad. Esos temas, fíjate que nadie los discute. Y en nuestro país hubo una sola senadora, que fue la senadora Negre de Alonso, Liliana Negre de Alonso, que se opuso a todas esas leyes demográficas, explicó los fundamentos, fue insultada, fue menospreciada, realmente una mujer extraordinariamente valiente, me parece que era senadora por San Luis. Ella fue la única legisladora que no firmó una sola de las leyes demográficas. Cuando digo leyes demográficas, no sé si se entiende claramente. Nuestro país está despoblado totalmente. La causa primaria de falta de industrialización de nuestro país es la falta de población por territorio. No lo decimos nosotros. Nuestro enemigo, Henry Kissinger, lo dijo en 1973. No podemos permitir que esos países crezcan en su población porque tendrán un desarrollo industrial, desarrollo que debemos impedir a toda costa para que no consuman los recursos que Estados Unidos necesita en el siglo XXI. ¿No es clarísimo? Entonces, ¿qué son esas leyes demográficas? Las leyes que van haciendo que la gente no tenga hijos, que tenga menos hijos, que no tenga hijos. Es decir, si vos por ejemplo, que la legalización de la ligadura de trompas, la esterilización hasta este advenedizo gobierno fue una lesión gravísima contemplada en el Código Penal. Si un médico por error cortaba una trompa, esterilizaba a una paciente, ¿te das cuenta? Era una lesión gravísima con una pena que le correspondía tipificada en el Código Penal, un delito. Entonces ahora no solo no es delito, sino que es a voluntad, y todos los hospitales y centros médicos tienen que hacerlo. ¿Todo eso que figura en el Código Penal fue levantado? Obvio. ¿O hay otra ley que superpone a esa? Porque no fue derogada la lesión gravísima, de manera que, ¿por qué no ha sido derogada? Porque tampoco vamos a quitar el negocio de los abogados. Si en algún caso por accidente un médico lo hace sin el acuerdo de la persona que lo padece, bueno, tendrá que pagarlo. Pero si la persona lo pide, no. Es un absurdo legal, es algo malo en sí mismo, no lo es. No puede ser de acuerdo a la circunstancia.
Entonces, primero, ahora es legal pedir y hacer por parte del médico, está obligado a hacer la ligadura de trompas o vasectomía en el varón, en todos los institutos médicos. En segundo lugar, por la Ley de Protección a la Infancia o Adolescencia, los chicos pueden acudir a lugares que no son sus padres para para pedir y solicitar medios de anticoncepción. Con lo cual está abolida la patria potestad en uno de sus principales campos, que es cuidar la salud integral de sus hijos. Una nena de 11 años que se pone un DIU está dañando inmensamente su útero, está dañando inmensamente su aparato endocrino, toda vez que, por ejemplo, uno de los DIU, Serena, o Mirena, no me acuerdo el nombre exactamente, está revestido con levonorgestrel, una hormona que se absorbe en la mucosa endometrial y por supuesto tiene efecto sistémico grave. ¿No es cierto? Por decirte el DIU, ¿cuánto más tomar anticonceptivos? ¿No es cierto? He tenido chicas con menopausia a los 21 años porque los ginecólogos le han prescrito anticonceptivos desde los 11 años. Bueno, entonces... Que se va desarrollando más rápido, obviamente. Obvio, como no se entiende, el mecanismo anticonceptivo es una hormona que compite con nuestras hormonas modificada e impide el ciclo ovulatorio. Entonces el ovario se atrofia. Obviamente después de 12, 13, 14 años vos querés que ese ovario funcione. Entonces no funciona, no se produce ovulación y se acude entonces desesperados, porque el ser humano cree que la naturaleza le tiene que obedecer a sola firma, al otro gran negocio que es la fertilización asistida. Como dice mi amigo Oscar Bota, la fertilización en el vidrio, ¿no es cierto? Para que quede gráficamente en un portaobjetos, mezclamos el óvulo y el espermatozoide y luego lo implantamos, también de acuerdo al nuevo Código Civil, en un vientre alquilado. O sea, hemos avanzado tanto que volvemos a la esclavitud, donde una mujer por necesidad económica, para sobrevivir, tiene que alquilar su cuerpo para que otra gente fabrique un hijo en sus entrañas y después se lo saca. ¿No? Estamos fenómenos. Es un tema complejo y denigrante, ¿no? De cualquier punto Totalmente de vista que lo veamos, ¿no? Porque degrada la capacidad humana, degrada el sentido de familia y degrada, por supuesto, el rol de la mujer, ¿no? Que de alguna manera, por supuesto, cumple su función. Exactamente. En los lineamientos de la fertilización en el vidrio, contemplados en el nuevo Código Civil, por ejemplo, la mujer, entonces para un matrimonio se casa, o no se casa, o convive, y quiere fabricar un niño. Entonces, bueno, suponete que hay un varón y una mujer, porque no es requisito, pero suponete que lo hubiera, y el varón tiene una cosa que se llama asospermia, es decir, no produce espermatozoides. Entonces, se toma esperma de un donante a ese supuesto matrimonio, pareja, concubinato, no sé qué decirte, que va a ser fertilizado con el óvulo de la señora. O sea que vos estás introduciendo voluntariamente la figura del adulterio como algo fenómeno, porque... Claro, sin tener relación... Claro, dejamos las cosas como son. Claro. Si vamos a tener un hijo de otro, interiorizado, si la señora tiene un útero dispuesto o ganas, será en su propio útero, y si no, total, puede alquilar. Pero también es donante de óvulos. Entonces un niño que tiene un esperma donado de un señor que no conoce y que no va a conocer, el Código Civil nuevo establece dos categorías de niños. Los niños adquiridos por concepción normal tienen derecho a conocer sus ancestros. En cambio, los niños concebidos en fecundación artificial o en el vidrio con esperma de donante tienen prohibido en el código pretender conocer sus antepasados. Ahí tendría que ver por el hecho, por ejemplo, de la madre de Plaza de Mayo, abuelas, ¿no? ¿Cuál sería su función en buscar los padres de esos que son NN? Pero esos nenes que son NN que la ley les niega expresamente el derecho de buscar sus ancestros. Ellos nunca sabrán ni pueden buscarlo. Porque a su vez el donante de este gran negocio de esperma está amparado por la cláusula de ocultamiento de identidad. Entonces, fíjate, ya
a qué aberraciones legales vamos llegando. Dos especies de niños. Unos tienen derecho a conocer su identidad genética y los otros no. Decime, ¿no es medio absurdo cuando vemos los matrimonios que, como acabas de plantear, que de alguna manera quieren tener chicos y hacen todo este andamiaje, ¿no?, de alquilar el útero de otro, en fin, contra los abortistas, por ejemplo, ¿no?, los que están dispuestos a abortar? ¿No sería más lógico? Es decir, no lo digo por la lógica, hablo cuál es lo demencial del sistema, que por un lado los induce al aborto y por el otro lado los induce a procrear de cualquier manera, rara, sí. De cualquier manera, gastando fortunas e impidiendo asimismo la adopción plena. Entonces, si vos juntás estas tres patas, como hay millones de niños sin padre que van quedando, porque además se ha educado, huérfanos por supuesto, y además se ha educado en tanta irresponsabilidad del tema sexual. La supuesta educación sexual ha convencido a los jóvenes de que el sexo es un juego y de que solamente tienen que disfrutar, el pleno disfrute de su vida sexual, que no conlleva una responsabilidad. Entonces van quedando niños abandonados por el camino en todos lados. Esos niños, además huérfanos por otras razones, van acumulándose en institutos de menores que deberían ser adoptados. Entonces estos padres que no tienen hijos no pueden tener adopción plena. La ley impide la adopción plena. Entonces prefieren tener un hijo por cualquier medio. Pero por otro lado, el Estado también induce al aborto. Entonces, y dificulta aquello de que no, abortalo, en vez de, bueno, yo tengo un hijo, no lo puedo criar porque soy pobre, que lo adopte un matrimonio que quiere tener un hijo. No, ese paso el Estado no lo permite, no hay manera de hacerlo, ¿no? Yo creo que desde la bien intencionada, esta búsqueda que han hecho las mujeres de Plaza de Mayo, supongo que bien intencionada, ¿no es cierto? Pero entonces el chico no va a ser adoptado plenamente, va a tener un control de visitadora social toda la vida. O sea, ese papá que sabe que va a adoptar un chico nunca se va a sentir papá total. Entonces prefieren descartar eso y los niños se amontonan de a miles. Y la respuesta del aborto, es decir, en vez de solucionar legalmente todo esto, armar una cosa con cordura y con sensatez, facilísimo. Papás que no tienen hijos, por favor, rápidamente acudan a un medio rápido de adopción. Que el chico no pase por todos los institutos y orfanatos hasta los 7 años cuando ya nadie los quiere adoptar. ¿No es cierto? Agilizar esto legalmente. Esta es una de las cosas. Sin embargo, para la familia heterosexual es mucho más difícil que se le apruebe la adopción que a una pareja homosexual, por ejemplo. Sí, ha sido hoy es como el hoy trámite es así. Menos engorroso. Sí, es así. Es decir, hay una voluntad en el mundo de fabricar una sociedad homosexual. Vamos a decir las cosas como son. Fíjate que yo lo dije en otro programa hace unos años, me llamó poderosamente la atención la banca Morgan, uno de los dos dueños del dinero del mundo, ¿no?, junto con Rothschild, tomaba dirigentes que tuvieron un prestigioso título otorgado por una prestigiosa universidad y que se declararan, ya sean varones o mujeres, homosexuales. Entonces, esto también viene del hemisferio norte, ¿no es cierto? Las películas que ponen como héroes a los homosexuales, películas que dicen que toda la vida fue así. Entonces, convenios que han hecho nuestros políticos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde organizaciones homosexuales son orientadoras en los colegios, como si hubiera una voluntad, y de hecho la hay, de girar la población heterosexual a la población homosexual. Da la sensación de que, creo que el padre Sáenz ha escrito un libro hermoso, chiquito, que se llama El hombre moderno. El sistema busca un hombre uniforme, un hombre igual, un hombre que no tenga distingos de ningún tipo, que sea un ganado, lo más homogéneo posible, bien fácil de manejar, superficial, sin grandes arraigos afectivos ni a la tierra, ni a la patria, ni a la familia, no apegos afectivos, con relaciones momentáneas de tipo sexual, de goce, que no haya una unión afectiva. Tal como lo relataba como proyecto Aldous Huxley en 1930 o 32 en su libro Un mundo feliz, ¿no? Recordá que Huxley mismo en el Senado norteamericano, 30 años después, dice:
Cuando yo escribí Un Mundo Feliz no lo hice como ciencia ficción, sino como un proyecto. Y he demostrado que lo hemos hecho. Así lo dice en el 62. Que se hizo realidad. Que se hizo realidad. Chinda, vamos a ir a un pequeño corte. Lo que sí me gustaría dejar en claro, o por lo menos dejar para el próximo bloque, es en el nivel económico. Lo vimos en el estallido de la burbuja financiera norteamericana en el 2008-2009. Me acuerdo. Se decía de que para hacer los grandes negocios, que terminaron siendo una estafa, que a estos fondos, ¿no?, digamos de burbuja financiera, se vendían en el mercado entre diferentes sectores en el mundo, y que nadie sabía ni qué tenía el paquete de negocios, ¿no?, y que eran todas las subprime, estas hipotecas, pero que la forma de venderlo tenía que poner nombres atractivos, y el nombre era muy importante. Entonces te disfrazaba una porquería con un nombre espectacular, que sonaba atractivo para el que lo iba a comprar, aunque lo comprara igual. Lo estamos viendo en el mundo de los abortistas, llamémoslo, las leyes, claro, que están utilizando nombres que... Eufemismos. Claro, eufemismos que conllevan de verdad al aborto, pero que no lo dicen directamente. Pero eso me lo vas a contar. ¿Cómo no? Después de este cortecito. Volvemos enseguida con la doctora Chinda Brandolino, candidata a diputada nacional por el partido Todos por Buenos Aires, lista 298. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con la doctora Chinda Brandolino, candidata a diputada, procedente de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, candidata a diputada por todo el partido Todos por Buenos Aires, lista 298. Chinda, estamos hablando... ahí tenemos el logo. Qué hermoso logo. Me encantó. Tendría que figurar la lista para que todos se acuerden. Bueno, 298, acuérdense. Perfecto. Chinda, una pregunta, la habíamos dejado en el bloque anterior, ¿no? Que para encubrir un hecho se utilizan palabras y cosas rimbombantes. Claro, eso se llama eufemismo. Eufemismo. Y ahora, por ejemplo, si el director nos pone la lista, el artículo, hay que decir que a través del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación sacó en su página web, supuestamente no está aprobada por ley, o no sé cómo es esto que lo publica, pero lo da por sentado y es un protocolo ya firmado, donde dice: protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, Secretaría de Cultura, y no me acuerdo quiénes más están ahí abajo. Ahí está todo. Pero ahí tenemos toda la caterva de abortistas. Explícame. ¿Qué bueno, es el protocolo? Este protocolo es un decreto. O sea que la presidencia firma un decreto donde te impone esto que acabas de decir. Este protocolo está dando vueltas en nuestro país hace ya unos 8 o 9 años, cuando lo presentó por primera vez el ministro Mate, una vergüenza en la provincia de Buenos Aires, un ministro que era psicólogo social, no médico, me presenta este protocolo. Con el doctor Oscar Bota lo impugnamos, fue la única impugnación legal que hubo en ese país, se sacó enseguida el protocolo del medio, volvió a la carga hace 2 años y ahora lo pone esta mujer descaretándose totalmente, la señora presidenta, que por razones electorales había hecho correr la bolilla de que ella se oponía al aborto, con todo, y toda la gente ingenuamente, gente muy buena, creía que ella se oponía al aborto al haber firmado esto,
quedamos al descubierto nuestras reales intenciones, ¿no? Entonces, como vos bien dijiste hoy cuando hablábamos de esos negocios del año 2008, que había que vender esos paquetes, usamos palabras que no revelen la verdad y que le den un tono lindo. Entonces es mucho mejor decir interrupción voluntaria del embarazo que decir aborto, ¿no es cierto? Claro. Entonces cambiamos el nombre, pero no el contenido. Entonces, y además con derecho al aborto legal. Primero que no hay aborto legal. ¿Hay aborto porque o no hay aborto o no hay aborto? El aborto es un homicidio. Lo digamos como querramos, es agarrar un 10 o 20 centímetros y cortarlo en pedacitos con un bisturí. No sé si soy clara. Es una forma. Otra forma, cuando es de 3, 5 centímetros, aplicar un aspirador. Primero se le quiebra la cabecita con un forceps y después se chupa con el aspirador. Segunda forma de homicidio. Tercera forma, si es grande el chiquito, que ya no quieren hacer eso algunos médicos, entonces por la panza de la mamá inyectan en la cavidad donde está el bebito, lo que llaman la bolsa de las aguas, una solución salina, es decir, se comporta como un ácido y matan quemado vivo al chiquito durante 3 horas. Es otra forma. Eso acá, en Japón o en la Antártida, es un homicidio. ¿No es cierto? De un chiquito inocente que no se puede defender, que tiene un corazón que late, un cerebro que siente y siente dolor. Tanto es así que en Estados Unidos, que este cretino de Obama ha legalizado y obligado al aborto, yo te voy a decir por qué obligado, la sociedad de anestesistas ha logrado que se ponga anestesia al embrión antes de matarlo, al embrión del feto, para que por lo menos no sienta dolor. Los médicos, algunos médicos conservan algo de humanidad en los países del hemisferio norte y han pedido esa clemencia, pobrecito, para el nene, por lo menos evitarle esa tortura monstruosa. Por supuesto, me acuerdo en un programa donde estuve que había 2 abortistas, pobres estas mujeres, que las hay, que decían, no, son células. Entonces yo saqué los muñequitos con los que doy clase, mostrando qué clase de células eran, ¿no es cierto? Un bebito totalmente hecho de 10 semanas, que siente, sufre, se mueve, juega con sus manitos. Pero bueno, entonces, en vez de decir aborto, que todos sabemos nos remite a matar a un bebito en el útero, decimos interrupción del embarazo. Pero además decimos interrupción legal. Sí. ¿No es cierto? No es legal, porque acá no se ha podido legalizar el aborto. Y justamente es absurdo que el Poder Ejecutivo mande una ley. Es decir, en nuestro país, en un régimen republicano, tenías antiguamente, cuando existía la República, separados el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, de tal manera que hubiera una soberanía y una garantía para el ciudadano. Es decir, para no sobredimensionar los poderes del Poder Ejecutivo, toda vez que las leyes las hacía independientemente del Poder Legislativo. Entonces ahora la presidenta de esta nación, la presidente, con su ministro de Salud, ordenan en categoría de ley un protocolo, es decir, un decreto, por el cual las mujeres que pidan el aborto pueden exigir a los médicos de todas las instituciones que se los hagan. Y ese protocolo, decreto, digamos, orden de crimen, le podemos decir, para especificar más, dice que todos los institutos, todos los sanatorios, todos los hospitales de cualquier ideología, pensamiento, están obligados a poner un servicio de aborto. Suponete un sanatorio católico que sabe que es un crimen y tiene por su religión vedado cometer un crimen contra un inocente, tiene obligación de ponerlo. Pero no solo el sanatorio en cuanto a institución, sino que dice explícitamente que los médicos no podrán acudir a la objeción de conciencia, puesto que si no hubiera otro que lo haga, están obligados a hacerlo. Es el ginecólogo de guardia, que es un hombre excelente, que juró como yo defender la vida, juró no suministrar ninguna sustancia de aborto, repitiendo el juramento hipocrático. El protocolo que esta mujer firmó lo obliga a realizar contra su conciencia. Es decir, ya no solo te obligan a quedarte en el país, puesto que al no poder sacar tu dinero legalmente no podés irte del país, te tenés que quedar. Ya no solo sos libre de que te controlen tus ingresos, tus egresos, sino que además
no sos libre en tu conciencia a proceder de acuerdo a conciencia. Entonces, a ver, ¿cómo puedo decir? El médico, el oficio que desde que el hombre existe tiene a su cargo la custodia de la salud y la vida del ser humano, que es el médico, está obligado por ley a ejecutar un aborto, es decir, asesinar a un niño indefenso en el vientre de su madre. ¿Qué pasa si se niega? Queda despedido. ¿Lo puede despedir por ejemplo, un sanatorio católico? Lo tiene que despedir porque tiene obligación el sanatorio de hacer el aborto y el médico de ejecutarlo. Obligación legal que viene a hacer, para que nos entendamos, que si no estás infringiendo la ley. Entonces, en primera parte te quedas sin trabajo, después habrá que ver si esta gente que tan democráticamente nos gobierna implementará sanciones, porque cada paso va llevando a otro más de abuso sobre la libertad del ser humano, ¿no? Y cuando me refería al cretino de Obama con estas palabras, vos sabés que eso se llama Obamacare, las modificaciones que ha hecho en salud, entre ellas ha prohibido asistir al bebé que se salve del aborto. Las enfermeras lo tienen que dejar en una camilla hasta que se muera de hambre y frío, desnudito. Es maravilloso como... Vos sabés que primero me sorprende porque Cristina Kirchner acaba de estar recientemente en el Vaticano y se reunió con el Papa. Recientemente, estamos hablando de 2-3 semanas atrás. Y que el gobierno nacional saque esta resolución o esta especie de decreto, me sorprende. Yo quisiera saber qué es lo que vos crees que ocurrió ahí. ¿Qué conversación puede haber? Hay solamente dos posibilidades. O no se tocó este tema, que puede haber sido, ¿no? Que se haya soslayado con cierta astucia, diría, este tema tan comprometedor, o que yo no lo puedo pensar ni creer como católica, que el Papa haya consentido. No lo puedo creer, no lo quiero creer. Vos sabés que una de las preguntas que decía Bosievich una vez, uno de los profesores del Instituto Cini, decía, una de las cuestiones que hay que preguntar a una mujer cuando dice que quiere abortar, ¿qué quiere abortar? Porque en realidad se está hablando del aborto, interrupción del embarazo, cosas por el estilo que queda como una cuestión media en el aire, ¿no? Voy a abortar, mi decisión, pero no hace sentido al decir qué quiere abortar. Es decir, vos querés abortar, sos pro aborto, bueno, pro aborto del qué, del derecho mío de decidir, bueno, pero vos podés decidirlo antes, ¿no es cierto? Claro. Pero no... Mira, yo hice te voy a contestar, porque hice una organización que se llama Incarín, en La Plata, donde se ayuda a todas las mujeres que están en ocasión de aborto, en situación de aborto, que quieren abortar, y que nosotros le proponemos, las atendemos para ayudarlas a evitar ese aborto, en todos los aspectos. Creo que en algún programa hemos hablado de eso. Entonces, recientemente, con gran dolor, una pareja de universitarios, ¿no? Los dos tenían su carrera en 4º o 5º año. O sea, estamos hablando de universitarios con padres vivos, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, gente normal. De buena condición. De condición normal, no te diría ricos, pero tampoco pobres. ¿No es cierto? Que imagínate que a ella le alquilan el departamento en La Plata. Entonces no, porque ahora no hemos decidido que no podemos tener, porque quiero terminar mi carrera, se interpone entre mi carrera y el novio me dice, no es el momento ahora, no es el momento de que tengamos un hijo, tenemos otros planes, no está en nuestro proyecto tener un hijo, queremos terminar la carrera, queremos tener nuestra experiencia. Entonces, por supuesto, con el video que yo acababa de pasar, la información, no, ya los vimos estos videos, ya sabemos, ¿no es cierto? El video muestra un aborto quirúrgico. Y entonces advirtiendo, mira que ese que está ahí es tu hijo, vos es tu hijo, el que necesita, el que confía plenamente en su mamá y su papá, es decir, ustedes son los custodios. Dice, sí, pero no, nosotros no, porque no está en nuestros planes, no, tenemos otros planes, queremos, no sé, nos queremos recibir, tener otras experiencias. Claro. No sé si te queda claro, es decir, el hombre actual, o gran parte de los hombres de la actualidad, hombres y mujeres, han sido reducidos a esta condición de bufones. Es decir, de gente superficial, de gente sin arraigo, de gente sin ideales,
de gente sin principios. Claro. Nosotros acá no había un perturbamiento económico, una necesidad, me molesta esa criatura. Yo no estoy dispuesta a tener un chiquito que me pueda molestar, al que tenga que atender, tenga que distraer plata, no tenga... Esa es la razón de la mayoría de las mujeres que... por el contrario, las que tienen problemas económicos graves o sociales graves, lloran de agradecimiento cuando le ayudamos a resolver la causa por la cual iba a ser el aborto. Múltiples. Esa gente que es la que arguyen las abortistas, esa gente nunca quiere abortar. Ahora, cuando vos tenés una fundación Provida en la cual actúa en todo el país y que ustedes... ¿Cómo llega la gente? Yo creo que esta pregunta ya la hice antes, pero es bueno recordarlo porque fue un programa hace un año. ¿Cómo logran captar a las mujeres que de repente están en duda de abortar o no? Nosotros dejamos sticker con el teléfono de la agrupación en todos los baños de mujeres, en todos los lugares donde, en las facultades, ¿no es cierto?, en los ministerios, dejamos pequeños stickers con el teléfono advirtiendo que estamos para ayudar a la mujer embarazada de embarazos inesperados. No usamos la palabra no deseado, sino embarazo inesperado. Otros grupos también trabajan y trabajamos mancomunadamente en todo el país, tienen otros nombres, acuden al aviso del diario, en fin. Cada grupo tiene su estrategia, pero todos estamos comunicados. De otros grupos nos han llamado y nosotros, por la ubicación geográfica, cuando nos llaman, derivamos a otros grupos. Por eso te digo, Juan Manuel, que hemos tenido una experiencia muy grande en estos pocos años y podría decirte que están los dos grupos. Los grupos que no saben cómo resolver su problema, muchas veces problemas graves, que no quieren abortar y que están agradecidísimas, nacen muchos chiquitos. A las mamás les ayudamos a resolver con criterio práctico esos problemas. Además, nuestros grupos tienen médicos, tienen odontólogos, tienen abogados, tienen visitadores sociales que gratuitamente trabajan para ayudar a solucionar esos problemas. ¿Eso también va con una ayuda económica, digamos, de alguna manera? Muchas veces si necesita sí. trabajo, o está sola, o la echan de la casa, o no quiere decirle a los padres, o hay algún tipo de... En La Plata tenemos algún hogar para esas situaciones, pero Monseñor Aguer, que realmente es extraordinario, hace unos años implementó lo que se llama el Banco de los Pobres, que vos en algún programa me parece que has hablado de eso. Entonces, que fue fundado en India, si no me en equivoco, India, exactamente. Entonces se llama Manos Unidas en nuestro arzobispado. Entonces las visitadoras las van acompañando a ver qué, por ejemplo, hacer mermeladas, dulces, hacer lo que se llama un estudio de mercado, dónde lo venderían, que necesitan, se da el primer préstamo. Cuando les renuevan el tercer préstamo, que se devuelve a valores ridículos, ¿no es cierto? En este momento 10 pesos por semana o 15 pesos por semana. Y se va repitiendo. En el tercer préstamo generalmente toda la familia está rescatada, los hijos la ayudan. Se da a la mamá. Entonces y eso lo maneja otro grupo de mujeres nuestros, y se llama Manos Unidas, ¿no? Así que ensamblamos estas cosas. A veces son otro tipo de problemas más sociológicos. Por ejemplo, tuvimos un caso de una chiquita extranjera que ya tenía 2 nenes chiquitos y el padre la mandaba, no quería saber nada con tener el chico y la mandaba a su país de origen sola, se quedaba con los hijos. Imagínate el terror de esa criatura. Así que entrevistamos al padre, logramos que cambie de opinión, en fin. Es un trabajo hermoso, pero las razones de las mujeres que abortan verdaderamente son totalmente superficiales, inducidas por toda la información que se les da. Se las convence de que es un derecho, de que el sexo es un juego y de que no tienen por qué hacerse cargo de la criatura. Contra eso es muy difícil. ¿Qué efectos psicológicos o qué efectos le queda a la mujer que aborta? Siempre queda un efecto dañino, las abortistas lo niegan y sin embargo Europa está tapizada de centros de atención posaborto. O sea, los hechos demuestran que la mujer, después de haber hecho el aborto, aunque sea legal, en Europa es legal, queda psicológicamente, muchas veces físicamente, pero en el total de los casos hay una lesión psicoemocional. Cuando se cumple el año y ve otro chiquito de esa edad, a veces esas mujeres no pueden tener más hijos, piensan cuántos años cumpliría este bebito si lo hubiera tenido.
otras cuando tienen hijos y en alguna ocasión que el chiquito se ha enfermado, recuerdan qué pasó con aquel. En fin, infinidad de trastornos. Tanto es así que la Sociedad de Psiquiatría Británica acaba de pedir que se informe mucho más en los centros de aborto de las mujeres antes de que hagan el aborto, porque pasó en Inglaterra a ser la primera causa de depresión en las mujeres, donde el aborto es legal, la pastilla del día después, todo es legal. La primera causa de depresión ha sido el aborto. ¿Puede llevar al suicidio también? También. Tremendo. Vamos a ir a un pequeño corte. Volvemos enseguida con la doctora Chinda Brandolino, candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito de qué harías en el Congreso frente a toda esta masa de proabortistas, porque han sido votados por casi todo el Congreso. O sea que ya volvemos. Seguimos aquí en 8910 con la doctora Chinda Brandolino, candidata a diputado por Todos por Buenos Aires, lista 298. Chinda, si tuvieras, yo creo que hay mucha gente de la que nos sigue que está convencida de que todo está mal y que no solo está convencida, sino que lo vive, ¿no? Y lo vemos en un bombardeo diario, permanente, en todos los órdenes de la vida de los argentinos, moral, social, cultural, económica, etcétera. Si vos tuvieras la oportunidad de llegar y sabés que vas a tener un Congreso hostil, ¿no? Mario Cafiero fue diputado en el Congreso, quiso resucitar el tema de Alejandro Olmos de la deuda externa y se lo silenció, nunca más apareció en un medio, no lo invitaron, no nada. Hoy tenemos un Congreso que votó por mayoría denominar matrimonio a la unión civil del mismo sexo, y vemos que este tema del aborto casi sería, por decreto pasara ley, habría muy pocas posibilidades de que lo rechacen, ¿no? Porque el Congreso ya está permeable, ¿no? Es un Congreso donde la ideología se ha perdido, el Papa mismo dice que las ideologías son malas, quiere decir que de alguna manera nos coartan inclusive en la forma de pensamiento, no por el día a día, sino por cómo proyectamos nuestra idea de futuro, ideológicamente, ¿no? O idealmente. ¿Vos cómo te ves ahí? O sea, me veo en una lucha totalmente desigual, porque la gran mayoría, bueno, pasó esto hace 2000 años, la mayoría crucificó a Cristo, ¿no? Fue la gran mayoría. Y lo quisieron acallar, silenciar. Claro, ¿no? Como no se cayó, bueno, lo matamos. Y uno asume ese riesgo. No hay otra manera, no hay otra forma. Por lo menos una voz se tiene que alzar, que no sé, creo que la senadora Liliana Negre de Alonso ya no está, pero bueno, seré una, no sé. Alguien tiene que gritar en las conciencias de los otros lo que están haciendo, antes de que todo desaparezca. Es decir, 2000 años de historia. Que el peronismo debería acompañar siendo una doctrina totalmente. Te voy a decir algo del peronismo. Perón en el año 52 envió un comunicado donde prohíbe o pretende prohibir la anticoncepción. En su carta dice que la anticoncepción es un daño enorme para nuestro país, que tiene baja población y necesita poblarse para poder desarrollarse industrialmente. Entonces,
que los matrimonios que hagan anticoncepción deben ser visitados por visitadoras sociales para ver si realmente hay una causa que pueda sostener esa decisión de no tener hijos, y con tanto perjuicio del Estado argentino. Entonces, cuando esta gente que hoy gobierna en nombre del peronismo pone estas leyes, yo creo que, no sé, si Perón pudiera se levantaría de la tumba y no estaría pacífico en la respuesta, ¿no? Tanto en eso como ¿qué diría Eva Perón de darle a una nena anticonceptivos arriesgando para siempre su salud, su integridad y su fertilidad? No me parece que a Eva Perón le pareciera bien que a todas las mujeres, por ser pobres, les pusieran rápidamente un DIU en todos los hospitales para que la gente pobre no tenga hijos. No me parece que eso sea condicente con la teoría peronista o con la doctrina justicialista. No me parece. No me parece, de hecho los autores la desdicen. Claro. Pero bueno. No está dentro del repertorio, no era de las funciones. Perón hablaba de que nosotros decía que Argentina tenía que llegar a los 50 millones de habitantes para el año 2000. Seguimos en 42 y estamos en el 2015. ¿No? Según los documentos que, investigando un poquito en las reuniones, las conferencias de población y desarrollo que se hacen cada 10 años, la preconferencia se hace en Nueva York, donde por encargo del gobierno norteamericano se presiona a los delegados de todos los países antes de la conferencia de población y desarrollo. Lo mismo es que en la preconferencia de la mujer, donde esta mujer Clinton, que no podemos dejar de citarla acá, Hillary Clinton, sí, tremendamente diabólica. Es diabólica. Rothman de Clinton dijo que hace de esto pocos meses, en la última conferencia de la mujer, que había que controlar los dogmas que se van a permitir en los países. Tenemos que rever los dogmas que van a estar permitidos y van a ser legales, porque los dogmas que se opongan al aborto, es decir, los derechos de las mujeres, tienen que ser abolidos. Es decir, así como esta presidente nos quita el derecho a proceder en conciencia, esta diabólica Clinton, probablemente maestra de la de acá, nos va a permitir creer o no creer, tener una religión u otra de acuerdo a sus necesidades demográficas. Armarla a medida. A medida, es decir, no vamos a tener derecho interior, derecho a tener una religión. O sea, ¿esto es lo que llamamos democracia? Pregunto, ¿esto es la democracia? Donde van a ser cercenadas todas las libertades, no solo las físicas, como te digo, no podemos irnos del país porque nuestro dinero no podemos disponer de él, sino tampoco de lo que pensamos o creemos en nuestro interior. ¿Esta es la libertad que da esta democracia? O a lo mejor entendí algo mal, no sé. Tal vez la democracia, esa libertad en el concepto, está contemplada dentro del nuevo orden mundial, ¿no? El gobierno único. Entonces, eso es otra cosa, claro. No es que uno puede tener auténtica democracia claro, en el país, sino que tiene que estar una democracia a medida del hemisferio norte, claro, al gobierno mundial. Por eso se ahora caen entiendo, dinastías y caen democracias que no son... Imagínate una dinastía hereditaria, ¿no? Bueno, lo vemos en Inglaterra, sí, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos. Tenemos una reina en Holanda. Claro. Centro neurálgico de la masonería mundial. Internacional, ¿no? Así es. Decime, bueno, y vas a tener este esquema, ¿y cómo reaccionarías? Es decir, si se presenta como ley el protocolo, me gustaría que ejercitaras un mensaje a los diputados. Si se presenta como ley el protocolo... Vos estás en el Congreso y claro, y tendría que decirles exactamente, explicarles lo que te expliqué hace un rato. Esto es solamente legalizar el homicidio. Las razones que se están arguyendo es las mismas que se utilizarían para legalizar cualquier homicidio. Me molesta, no está planeado, yo no pensaba tener este vecino, en realidad yo necesito el terreno de al lado. Además me molesta porque habla fuerte, no me gusta y yo tengo otros planes. Y entonces, ¿por qué no lo voy a matar? ¿No es cierto? Yo creo que en todo hombre, por malo que sea, hay un fondo oculto que es su conciencia. Por supuesto la tienen acallada a golpes muchas personas, pero
cuando cara a cara ven la verdad, por supuesto pueden negarlo. De esa forma lo hicieron con Cristo, siendo el hombre que más puro, más justo y que solo les había hecho bien, curado enfermos, acompañado. Esas palabras terribles, crucifícale que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Puede seguir repitiéndose esa misma historia, pero también puede haber corazones que cambien y que realmente al ver que hay otro que levanta la voz, cambie su actitud. Yo apuesto a esa esperanza. En todo el arco político que estamos viendo como posibles, ¿no es cierto? ¿Cuántos vos querés que este tema es importante en el decálogo político de cada uno de los que hacen campaña? Los que han hecho campaña, salvo nosotros, que es una campaña exigua, somos poquitos, es un partido chico, los demás se han cuidado de no tocar este tema. Todos los otros partidos han obviado el tema del aborto y el tema de la deuda externa. Son los dos temas que ninguno ha tocado en sus propagandas, en sus invitaciones al voto. Son los dos temas que saben que no los van a tocar y que son los dos temas álgidos del país. Si la Argentina no sale del endeudamiento externo, como dice Giuliano justamente, fuera del sistema, no se puede pagar dentro del sistema. Si no sale de ahí, desaparecemos como nación. En el ideario de las conferencias internacionales, en el año 2040 la Argentina debería tener 15 millones de habitantes a cualquier costo. Entonces legalizamos el aborto, legalizamos la eutanasia, legalizamos la esterilización. Pero Mengele era un poroto al lado de esto, ¿o me equivoco? ¿No? Sin duda, atacan a la fe, atacan al hombre, atacan a la patria, atacan a nuestra... Y al hombre, a la generación, al hombre inocente. Vos imaginate eso de muerte digna, encubriendo, es otro eufemismo que encubre la eutanasia. Vos sabés cuántas veces los viejitos que están ocupando camas, que ya no les paga la obra social, entonces estamos legitimando, pobre, sufrí y lo pasamos al otro mundo para liberar la cama, y así infinidad de casos de herencia. Ya Inglaterra tiene experiencia en las complicaciones legales que ha traído la eutanasia. A mí me da la sensación en esto de la eutanasia o de la aprobación para la muerte digna, me da la sensación, hay casos de gente que está en coma, de estado vegetativo, y bueno, la carga de la familia puede llevar a decir, bueno, desconectemos el respirador y que aguante hasta que puede llegar a ser un tema, pero es un tema que también quiero muy aclararte esto. El respirador es un medio extraordinario de supervivencia. Entonces, el médico católico, creyente de alguna manera, cristiano, tiene obligación de mantener la vida en forma natural, con los medios ordinarios, que es poniendo suero para que el enfermo en coma no sufra sed. ¿No es cierto? Pero no tiene obligación de mantenerlo con el respirador. Ese es un error de concepto absoluto. Es más, tenemos derecho a no hacer encarnizamiento terapéutico. ¿No es cierto? Entonces, si requiere el respirador, tenés todo el derecho, pasado un tiempo prudencial. Cuidado con lo de vida vegetativa, ¿no? Pero evidentemente si ha perdido masa encefálica, por ejemplo, si realmente no hay otros rastros de vida más que la vida básica, o que llamamos vegetativa, y debe ser sostenida por el respirador, entonces tengo todo el derecho a sacar el respirador y que si se mantiene, tenerla con suero, que es el medio ordinario. Eso hay que aclararlo. La Iglesia no nos pide mantener el respirador puesto, eso es un medio extraordinario que debe ser aplicado justamente cuando vos crees que si hacemos estirar un poquito más estos días, va a salir del coma y va a salir adelante. Para eso está el respirador. Ahora, con respecto a esto de la vida vegetativa, el respirador, etcétera, yo te pregunto, en los casos donde alguien dice, bueno, tengo una enfermedad terminal, pero quiero morirme ya. Entonces, ¿qué es? ¿Tirarle el fardo a un tercero que se ocupe de mi muerte? Claro, o no toman la muerte por sí mismos, como diciendo, bueno, se fueron todos, desconecto las cuestiones y me muero. Es decir, tomo la responsabilidad de mi propia muerte yo en un momento, más allá. Pero acá me da la sensación como que obligo a terceros. Claro, son dos cosas distintas. Claro, obligo a terceros que se ocupen de mi muerte, yo me lavo las manos, no soy responsable de mi muerte, sino
se la cargo a otro. Claro, entonces yo no resuelvo porque, como vos decís, me desconecto. Bueno, el enfermo en coma no se puede desconectar. Por eso hablo del coma aparte, ¿no? Sacamos el respirador y está con suero. Pero hay gente que está estamos hablando de un enfermo que quiere que lo maten. Y la verdad es que yo no puedo obligar a otro que cometa un homicidio para que yo estar contento y tranquilo. En un lugar donde existiera la noción de ley natural, de la naturaleza misma, esto es un absurdo. ¿Cómo voy a exigir al otro que me mate para yo estar bien? Entonces el otro carga con esa yo lo maté. ¿No es cierto? Entonces, muchas consideraciones. Enfermo terminal, papá que era médico decía que terminal es el conocimiento del médico que no sabe qué más hacer. No pongamos ese rótulo. Si el paciente está en vida vegetativa, solo suero, si realmente no hay nada más que hacer. O sea, ojo, tampoco transformemos el respirador, es un medio de subsistencia para cobrarle a la obra social. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Pero después, muerte digna, darle una inyección al paciente para que se muera rápido porque él lo pidió, y sinceramente creo que está mal. Chinda, te agradezco muchísimo por este programa. La verdad es que te deseo el mayor de los éxitos. Sé que gente importante como vos, y criteriosa, y con sentido común, y con espiritualidad, que llega al Congreso, es una labor difícil, pero es lograble. Hay que esforzarse. Y yo creo que todos los que nos ven aquí en Tele 1, o por lo menos los que participan en Provincia de Buenos Aires, los que conocen gente amiga, bueno, muevan a otros, porque hay gente buena que hay que ayudar a llegar. Hay que ayudar a llegar, después no nos podemos quejar, ¿no es cierto? Porque siempre estamos mirando desde la vereda enfrente. Y tenemos que ser protagonistas de nuestro propio destino. Y eso creo que es lo que vale. Yo te decía el mayor de los éxitos y contá con nosotros para cualquier ayuda extra que podamos hacer. Gracias, Juan Manuel, como siempre. Nobleza, gracias. Gracias. Y a todos ustedes, como lo acabo de decir, por supuesto, cuando existe la oportunidad de que haya candidatos que valen la pena, porque todos están atados a una lista de partido. De repente nos estamos olvidando del criterio que puede tener cada candidato. En este caso, Chinda Brandolino es una mujer conocida nacional y mundialmente, en muchos aspectos, por su trabajo, su labor. Y sin duda el trabajo por la vida, que es algo tan depreciado hoy en día y que lo vemos castigado en tantos ámbitos, es importante que exista alguien, ¿no? Especialmente por la vida inocente. Una vez yo estuve con un sacerdote y me decía, yo le decía, padre, ¿cómo podemos hacer con esto de la vida, de la muerte, si en el mandamiento dice no matar? Entonces el padre me dice, lo que pasa es que hay que leerlo bien, es no matar al inocente, al criminal hay que matarlo. Si hay alguien que va a atentar contra la sociedad, va a atentar gravemente contra la vida de otros, tenemos el derecho de ejecutarlo, tenemos el derecho de matarlo. Podemos sacar un arma y matarlo porque va a matar un alma inocente. Entonces decía, porque en la guerra, ¿cómo la gente se mata, no? Si supuestamente los mandamientos dicen no matar, bueno, yo tengo que matar a mi enemigo, ¿no? Como vivimos la década del 70, hubo muertes, ¿no es cierto? Había un enemigo. Para los marxistas, la subversión, el enemigo eran el poder del Estado y las Fuerzas Armadas, o la sociedad toda, la hemos vivido en atentados permanentes. Y para las Fuerzas Armadas, que gobernaban ilegítimamente el país de alguna manera, pero durante el gobierno constitucional se planteó el tema de aniquilar a la guerrilla, buscando la metodología suficiente para que esto sea lo legal y lo funcional, era enemigo de la guerrilla. Por lo tanto, lo hemos vivido en eso. Entonces, la vida merece luchar por ella, y especialmente luchar por el inocente. No solo luchar por ella y por el inocente en lo que se refiere a la moral, a los valores y a la cristiandad, que somos un país cristiano, le guste o no le guste a otros, quieran o no quieran, este país fue fundado con la espiritualidad católica, la evangelización, la hispanidad, etc. O sea que eso no nos lo vamos a poder sacar de encima. Y aparte es así. Pero hasta geopolíticamente, Chinda Brandolino había mencionado de estos protocolos o estas ideas o estos planteos o formalidades reales que llevaba Henry Kissinger sobre
Iberoamérica, donde las poblaciones se tenían que reducir. Hasta nos lo están diciendo, ¿no? Que hay que eliminar a la población, hay que matarla, de la forma que sea, encubierta, tapada, con lindos nombres, con títulos rimbombantes, pero el fin es matar, el fin es justificar el medio, que es la eliminación de la población. Por otro lado, todo peronista, que es una gran proporción de la sociedad argentina, tenía su líder, Juan Domingo Perón, que decía: nosotros para el año 2000 tenemos que llegar a los 2.000 millones de habitantes. Tal era el estímulo de los 2.000 millones de habitantes para... 50 millones de habitantes, perdón, se me fue el número, 2000, ¿no? En el año 2000, 50 millones de habitantes. Y que eso implicaba poblar el país. Geopolíticamente era importante, pero para eso teníamos que formar familias, ¿no? Y al mismo tiempo se estimulaba premiando a las familias que tuvieran un séptimo hijo varón, no por menospreciar a la séptima hija mujer. Si había una séptima hija mujer, también tenía el mismo derecho que el séptimo hijo varón. Pero el estímulo era buscar al varón que iba a trabajar, que iba a colaborar también para el trabajo general del país, sino que a su vez implicaba que las familias superaran los 10 miembros, ¿no es cierto? Entonces era una forma de poblarlo, o sea, lo tenía clarísimo en su postura. Después siguieron muchos gobiernos, los gobiernos militares han estimulado que el séptimo hijo varón era ahijado del presidente, entonces tenía ciertas condiciones en las cuales el Estado ayudaba por lo menos a un miembro de esa familia, que era el séptimo hijo varón o la séptima hija mujer, con educación gratuita, que en realidad ya la vivimos, es decir, una serie, era un símbolo importante. Lo digo porque yo fui séptimo hijo varón, no fui ahijado del presidente, pero seguimos siendo 8 hijos, ¿no? 8 hermanos. Por lo tanto, era importante la familia numerosa, cómo todos podíamos colaborar. Entonces, geopolíticamente, históricamente, religiosamente, espiritualmente, y por valores, y por país, y por destino, el aborto sigue siendo un crimen, porque coarta todo ese camino que deberíamos transitar para esa Argentina potencia diferente, que es la que queremos ver todos los argentinos. Entonces, no nos confundamos con lo que nos venden en estos títulos de derecho de la mujer, derecho, el INADI, y todos estos grupos ocultos que están detrás de todo esto, como la muerte está oculta detrás de estos títulos, ¿no? Hay miles de organizaciones ocultas detrás, masonería, finanzas, y grupos y grupos y grupos, que si empezamos a escarbar ya sabemos más o menos de dónde vienen todos. Pero esa es la realidad. Entonces, podemos prestarnos a la continuidad de la desaparición, la extinción de nosotros como república, o podemos alterarla. Hay cosas que podemos manejarlas nosotros, hay otras que no las podemos manejar, pero hay cosas que sí las podemos manejar nosotros. No nos debemos dejar embaucar. Por eso, la política es una inmundicia en general, está comprometida con el nuevo orden mundial. Pero de repente hay luces en el camino, el caso Chinda Brandolino, como sus hijos, que también están entrando en la línea misma política de este partido Todos por Buenos Aires, que es una lucecita y que creo que vale la pena esforzarnos y acompañar, como vale la pena acompañar los que de verdad quieran defender nuestros valores y nuestro destino como país, como futuro, como potencia. Creo que vale la pena. Todo, siempre dentro de todas las puertas cerradas, siempre hay una que se abre. Y esa abrirá otras y cerrará otras. Pero el camino es como que nos lo van marcando las puertas abiertas. Está en nosotros abrirla. Los espero el próximo 8, 9, 10. Aquí siempre por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.